¿Cómo estás, Luciana? Bien, muy bien. Bueno, uno escucha las declaraciones de Alberto Fernández en España y son un dechado de responsabilidad. Uno dice, casi le cuesta encontrar rastros del discurso kirchnerista Ujú. típico, ¿no? Uno lo escucha a Alberto Fernández y dice, bueno, déficit fiscal cero casi, ¿no? Responsabilidad en el gasto público. eh, la mesa de enlace, hablé ante ella, son nuestros socios, Ujú. tenemos que potenciar el campo, ¿no? Son cuestiones que tienen que ver casi con el ideario de Cambiemos. En ese Ujú. sentido, la chanza de, viste, si Alberto Fernández ahí no ofició casi de canciller de Claro. Mauricio Y Macri. cuando se dio un malentendido en relación a esa frase que dijo sobre las empresas multinacionales y las que tienen que ver particularmente con el sector petrolero, de Así. se llevan lo nuestro, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido de que estén en Argentina? Aclaró que era en otro contexto completamente distinto, Absolutamente, ¿no? absolutamente. Entonces, ahí, viste, hay como dos interpretaciones que podríamos hacer. Una es la típica del teorema de Raúl Baglini, ¿no? El Recordémoslo. diputado radical Sí, que decía que la responsabilidad es inversamente proporcional a la distancia claro. del poder, ¿no? Cuando uno más lejos está de ganar las elecciones, más irresponsable es. Más osado, en definitiva, ¿no? Totalmente. Sí. Inclusive, viste, más que osado es irresponsable, Ujú. ¿no? Prometer lo que no puede dar, Sí, sí. viste, decir que las utopías son posibles. Y en cambio acá, Alberto Fernández casi tiene un discurso, viste, que no se aleja de lo que ha sido el discurso de Cambiemos. Ujú. Digamos, el discurso de responsabilidad fiscal, de instituciones, de inserción en el mundo. Ahora, ¿No? un kirchnerista no te diría, Luis, que en realidad el discurso de Alberto Fernández está mucho más focalizado en subrayar la importancia del mercado interno y la industria y no tanto en el sistema financiero. Uno podría decir eso, pero cuando uno escucha también, digamos, las viejas voces de Cambiemos, Ujú. estaba la cuestión de las pymes, de desarrollar el tejido industrial, ¿no? Ujú. Son cuestiones que uno siempre dice en campaña, pero la gran diferencia acá me parece en relación al contexto internacional. El kirchnerismo se colocaba frente a ese establishment Sí. global, ¿no? Y era crítico de la globalización. Ujú. Y acá Alberto Fernández es muy moderado en ese sentido. Ujú. Así que, viste, lo demás, aumentar las jubilaciones, promover la industria, atender a las pymes, promover la educación. Esas son cuestiones que todos decimos, ¿no? Sí. Ahora, el tema es dentro de qué contexto. Una cosa es insertándose en el mundo, digamos, occidental y cristiano, ¿viste? Ujú. Como se decía en los Sí, 70, sí. y otra cosa es decir, bueno, a ver, eso no es así, esa globalización está hegemonizada por las corporaciones capitalistas, Ujú. ¿no? Que hambrean a la gente Sí, sí. y ya sabemos cómo seguía. Aquí es un discurso más bien integrado. Y entonces está la segunda interpretación. A ver. Posible. ¿No habrá ganado Cambiemos la batalla cultural pese al desastre electoral y Ah, al desastre económico? interesante, esa Podemos hipótesis. plantearlo, Sí. ¿no? Ya se ha vuelto casi un estándar cultural, Ujú. ¿no? Sabemos que lo otro, bueno, es para endulzar los oídos. Ujú. Sabemos que lo otro, bueno, son aventuras que se pueden correr y jugar cuando hay dinero. Ujú. Pero cuando estamos en el fondo del mar y hay Sí, que sí. bucear en la crisis, el discurso es el discurso casi ortodoxo, ¿no? Es decir, que de alguna manera la batalla cultural de Cambiemos es la responsabilidad fiscal y financiera Uno de un diría, Estado. ¿no? Ujú. Pareciera. El triunfo cultural. Pareciera, no le resta votos a Alberto Fernández, lo puede decir Sí, tranquilamente. sí. Y hasta el kirchnerismo, viste ahora en esas remeras graciosas, dice, volvimos para ser mejores. Ujú. Uno podría haber dicho, bueno, podrían haberlo intentado cuando estaban en el gobierno, ¿no? Digo eso. Sí, sí. Pues fíjate que hay una vuelta de 180 grados. Es muy fuerte eso, porque realmente el discurso de Cambiemos se construyó en alteridad Sí, sí. al discurso kirchnerista. Ahora Sí, ese sí. discurso del kirchnerista se ha evaporado. Y ahí están los problemas del gobierno, digamos, porque no solamente está Del la gobierno de calamitosa... Cambiemos, del gobierno Claro, actual, sí. claro, No tiene cómo diferenciarse. claro, Luciana, está la calamitosa situación, ¿no? Económica. Sí, sí. Pero, bueno, le quedaba decir, bueno, ahí está el kirchnerismo. El kirchnerismo ha desaparecido, Claro. se ha escondido, ¿no? Se ha colocado detrás de Alberto Fernández. Y el tema, claro, es, bueno, ¿hasta qué punto esto es sincero Sí, sí. o no? Bueno, son hipótesis. Hay varias cuestiones ahí que me parece muy interesante la hipótesis que planteas, esta lectura de una revolución cultural concretada, acotada, pero revolución al fin, que es Sí. la responsabilidad fiscal asumida por partes de dirigentes que, o de una fuerza política que se estaba muy corrida a un extremo Así es. en ese aspecto.
Ahora, me parecen dos cuestiones. Por un lado, al interior de esa fuerza política, ¿cuánto se puede sostener esa racionalidad fiscal y financiera una vez asumido con todas las Totalmente. internas? Porque es cierto que Cambiemos no puede diferenciarse mucho respecto del discurso de Alberto Fernández, pero sí del de Grabois, por ejemplo. Totalmente. A ver, en primer lugar, Cambiemos, o ahora Juntos por el Cambio, es una hipótesis realizada. El problema es que es una hipótesis contrastada, ¿no?, en términos de fracaso. Sí, sí. Pero es fracaso en la implementación casi, ¿no? En la coyuntura, digamos, ¿no? Claro, le criticamos, bueno, cómo fue en última instancia la gestión económica, no el rumbo. Sí, no el objetivo final. Que casi es el mismo que Alberto Fernández, pero no era el mismo del kirchnerismo. No, claro. ¿No? Digo, El déficit fiscal era una herramienta para el kirchnerismo. Claro, digo, lo de Alberto Fernández es más que una movida política. Ahora resulta que hay casi una convergencia. No digo que sean lo mismo, no digo que, digamos, finalmente no subsistan y no emerjan esas contradicciones que vos decís. Sí, sí. Pero también es una hipótesis, ¿no? Decir, bueno, ¿qué va a pasar ahí dentro del frente cuando gane? Uno diría, si más o menos le va bien a Alberto Fernández, los patitos se van a alinear. ¿Viste? Por un tiempo, ¿no? Por un tiempo, digamos. A ver, vos tenés delegados del Poder Real que cuando estuvieron en la presidencia pudieron ser exitosos. Bueno, el que uno puede mencionar es Kirchner. Sí. Pero claro, Duhalde estaba muy debilitado, se fue mal. Acordate que las muertes terribles de esos dos chicos, ¿no? Costec y Santillán. Tuvo que llamar a elecciones anticipadas. Tuvo que firmar un acuerdo con el FMI por presión de los gobernadores. Llega Kirchner con muy pocos votos propios. Pero a los 2 años, Cristina Fernández de Kirchner vence en las elecciones ¿no?, bonaerenses a Chiche Duhalde. Y queda jubilado ese patronazgo, ¿no?, que te acordás que se le decía Chasman, ¿no?, a Duhalde. Se acabó el Chirolita. Empezó el gobierno de Kirchner. Uno puede pensar otras opciones donde realmente, al contrario, ¿no? Digo, el poder delegado sufre y finalmente el poder real se impone. La historia argentina está llena de esos casos desde el primer turno. Así que va a depender, la historia argentina está llena de esos casos desde el primer turno. Así que va a depender básicamente de cómo le vaya a Alberto Fernández. Ahora, claro, es bastante problemática la situación. Ahora, es muy interesante esto de la verdad y la mentira, en qué momento una fuerza política que está fuera del poder, pero llega al poder por las elecciones, se decide a ocupar su espacio y a sostener su momento de verdad. Cambiemos, vos decías en algún momento, por lo menos en la campaña electoral, hablaba de pymes, de pensar en... Así es. Ahora, con el correr de los años fue abandonando un poco y se concentró mucho en la macroeconomía, en esto que llaman los cimientos de largo plazo. No solo los cimientos en términos concretos, de concreto real, de cemento, sino cementos macroeconómicos. Así es. Algunos dicen porque no se podía decir la verdad, no se podía hacer un shock ni desplantear eso. Y por otro lado, Alberto Fernández, que se va del kirchnerismo y despotrica y critica muy duramente al kirchnerismo durante muchos años, hasta 2014, 2015, hoy sostiene la verdad contraria. ¿Hay una posibilidad de que el momento de verdad cambie una vez en el poder? Mira, Luciana, ahora que lo decís, viste que teníamos dos hipótesis. Una era la responsabilidad frente al gobierno, la otra era de cambio cultural. Pero hay una muy poderosa en la Argentina, que es el contexto internacional. Si el contexto internacional te es favorable y vos tenés dinero, vos podés hacer una política de promoción, inclusive de industrias que no son tan sustentables, ¿viste?, que no son tan competitivas. Bueno, un poco lo que hizo el kirchnerismo. Cuando vos dependés de la deuda y después cuando dependés del FMI, viste que son como 3 economías. La economía de las commodities, vos tenés plata. La economía de la deuda, vos tenés que ir a pedir, ergo, ahí ya tenés que condicionar todo a lo que vos dijiste, la macroeconomía y a mostrar indicadores, déficit. Y ahí juega mucho lo internacional, ¿no? Ahí, en ambas y economías. Cuando entraste en crisis, ahí ya te pones bajo la tutela del FMI, ¿no? Y vos fijate hasta qué punto, como decíamos en varios programas, era poderosa la voz de Donald Trump, que ahora que no está llamando al FMI, se posterga el pago, ¿no? Viste que es un gran tema. Entonces, digo, finalmente las posibilidades de política, inclusive como esto repercute en el discurso de alguien que va, quizás con mucha probabilidad, a ser presidente, es el llamado a la responsabilidad
frente a lo que va a encontrar. Sí, aparte es muy interesante una frase de las últimas horas de Alberto Fernández, algo así como los primeros años van a ser difíciles. Sí, ¿no? sí, sí. Digamos, es raro que un presidente en Argentina Rarísimo. haga campaña electoral Rarísimo. anunciando que sus primeros años van a ser difíciles. Rarísimo. Muy a lo Churchill, ¿no? Muy a lo Churchill. Y por el otro lado, viste, como si Churchill tuviera a el rey en ese momento que fuera populista. Claro. ¿Me entendés? Sí, ¿no? sí, Digo, sí, porque sí. en el banco de suplentes está Cristina Fernández. Sí, sí. Y un poco esto, ¿no será una demostración de poder? Decir, mira, yo soy autónomo, mirá lo que estoy diciendo. De parte de Alberto ¿no? Fernández en ¿No es relación a cierto? Cristina Fernández. ¿No es cierto? Algo de eso puede haber, ¿no? En todo este juego, porque me parece que ninguno tiene en claro cuáles son sus límites. ¿Viste? Es como cuando uno está jugando al gallito Sí, ciego sí. y está tanteando. Me parece que Alberto Fernández dice, uy, me mandé esta, a ver, y no pasa nada. A ver, Sí, uy. sí, sí. Claro, está Grabois. Pero Grabois pareciera ser, en esta nueva constelación de poder, una figura hasta caricaturesca, ¿no? ¿Viste? Sí, Como, sí, sí. es como la Carrió de Frente, ¿no? Hay algo ¿No de te eso, suena? ¿no? Inclusive Eve de Bonafini, que es muy contundente en sus afirmaciones, también lo cuestionó, ¿no? Sí, Habló sí. de, yo tengo compañeros, no tengo clientes. Sí, una cosa así. sí. Vos fíjate, alguien que se bancó a Milani, ¿no? Y que sin embargo, ¿viste? Sí, sí, Está sí. ahí en el margen. Pero te digo, no será como Carrió, que siempre estaba en el margen, pero finalmente terminaba jugando para el centro y reconstruyendo una frontera que le sirvió mucho a Cambiemos, Sí, sí. ¿no? Y a Macri. Claro. Son estas cuestiones, ¿viste? Parecidos y diferencias muy grandes, ¿no? Porque finalmente, bueno, está toda esa constelación de actores que le van a demandar cosas a Alberto Sí, sí, sí. Fernández. Muy interesante también esa comparación que haces entre Elisa Carrió y Grabois, también en este sentido de... Salvando la distancia, ¿no? Pero digo, ¿cómo operan al interior de esas Sí, fuerzas estamos hablando de políticas mecánicas ensambladas, políticas, ¿no? Porque para ahí el que nos escucha dice, bueno, este tipo se volvió claro, loco. y de balance Estamos hablando del de poder mecánicas. dentro de esas alianzas así que es. son coyunturales y que con el correr de los meses, cuando la realidad lo va hackeando, pueden empezar a desintegrarse de alguna manera o entrar en conflicto, Sí, ¿no? pueden entrar en conflicto o Son bien como pasó con reguladores, Carrió, al ¿no? mostrar un extremo, regulan y obligan a reordenarse, ¿no? Así es. No, por un lado está la cuestión del termostato de la disciplinamiento y el termostato, cuidado, luces amarillas. Por otro lado, si estos actores que son extremos dicen, bueno, pero finalmente Alberto Fernández es un compañero, ¿no? Tal como decía Carrió. Bueno, pero finalmente yo apoyo al presidente Macri, doy la vida por Sí, el sí, presidente sí, Macri, pese a todo lo que digo, ¿no? Es un fenómeno convergente y Sí, que, sí. ¿no? que sirve para mantener la cohesión de la coalición. Sí, quizás Grabois con menos, sin esa fidelidad, Sí, pero sin esa fineza, pero ¿no? sí con una identificación con un espacio de centroizquierda y de izquierda, Sí, claramente. sí, de izquierda que hoy claramente, está anticapitalista. Claro, que en parte está contenida por el Frente de Todos. hoy en Totalmente, día. ¿no? Sí. Así como Carrió era un poco la cancerbera de la República, ¿no? Esta de Grabois es el cancerbero del populismo, ¿no? Claro. Digo, Sí. digo, mutati mutandi, Sí, ¿no? sí, digo, sí, interesante. digo, por mecánica política. Luis, última pregunta. Como politólogo que ve a largo plazo de los procesos, esta joven democracia argentina de 35 años, si esto que vos decís en relación a la hipótesis de aprendizaje de nuevos valores culturales, fiscales y financieros Así en la es. dirigencia política, sería una novedad y un logro de Un esta logro, historia. un logro absoluto. Lo que pasa que, viste, en esta tremenda crisis nos cuesta valorarlo, a mí me cuesta valorarlo, me imagino a la gente que no está en estas nimiedades y naderías como estamos los politólogos, ¿no? Pero sí hubo un cambio enorme cuando nosotros independizamos los ciclos de este cambio entre democracias y dictaduras, Claro. ¿no? A partir del 83. Sí. Si ahora en el 2019 los podemos autonomizar de las caídas de gobierno a partir Claro. de crisis, Claro. la verdad es un paso enorme. Caída de gobierno y crisis económica. Es un paso Terminar enorme, con ese ¿no te ciclo parece? también. Me Es un parece paso enorme. Muy interesante. Muchas gracias, Luis Tonelli. Placer. Vamos a una comunicación telefónica con Uruguay.